Ondas radiofónicas populares del Ecuador presenta Derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador. En el marco del proyecto de recopilación y difusión de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y tribales, según el convenio 169 de la OIT y la Constitución del Ecuador. Movimiento indígena por la dignidad. Bienvenidos y bienvenidas. Allipacha aylukuna imanallata kawsakunkichik ñami kutinllatik kaypi kanchik derechos colectivos manta rimashpa katingapaj allipacha masi Julio César. Imanalla masi María Azamikani sinasatak masi Eduardo Cancela kikintapisnapanchikmi cámaraspi yanapakuskamanta. Hace más de 500 años en la tierra del maíz en las páginas de un cuento vivió un pueblo feliz. Yuyaringapaj, pueblos y nacionalidades indígenas charinchigmi ishkichunga derechos colectivos ta. Chay derechos konamanta kashugmi kan justicia indígena. Chay mantami konanka rimashun imashinata justicia indígena ta ñukanchik kawsaypikan. Shinallatak imashinatek ñukanchik pueblos indígenas justicia indígena ta paktachikushkamantapish. Derechos colectivos sinallatak justicia indígena mantaka kaitamini inkishkakonaka. Los pueblos y nacionalidades indígenas desde la historia han tenido su propio derecho y son aquellos que pertenecen a los pobladores originarios de un territorio que ha sido invadido y colonizado por forasteros, y se constata que los pueblos indígenas han sufrido injusticias históricas por haber sido despojados de sus territorios, tierras y recursos. De la misma manera, tenemos que tener en cuenta que el derecho se encuentra escrito y su relación con los pueblos indígenas. El Estado ha impuesto un sistema jurídico único, rígido, inflexible, sin considerar la heterogeneidad de las culturas que tienen los diversos pueblos que componen el territorio nacional. Justicia indígena taka kay justicia ordinaria ta apajkunaka, derechos humanos ta yakichik, justicia paj contra nishpami huchachinkuna. Chayuyayta hapishpami ñukanchik runakunapish kay justicia indígena taka mana balichik shinakanchik. Shinapish allitak rikukpika, justicia indígena kakanmi pacta derechos humanos ta yanapaj, allita justicia ta ruraj. Shinami Rixi Chayachin, abogada María Paucar, profesional del libre ejercicio. Desde perspectiva indígena, en realidad, bueno, de mi parte, pues siempre vengo prevaleciendo lo que es la justicia indígena, la identidad cultural de los pueblos y nacionalidades. Pues tengo ese privilegio de formar parte de libre ejercicio en este sentido, ¿no? Lastimosamente existen barreras, limitaciones en cuanto a la operación de justicia ordinaria. El hecho de que uno se puede realizar esta actividad, pues nosotros no contamos quizás con una estructura sólida tal vez dentro de justicia indígena. Pero allí pues las personas en este caso pues obviamente acuden a la justicia ordinaria, pero también vale la pena y importante también fortalecer a lo que es el tema de justicia indígena, quizás canalizando lo que es la administración de justicia en este sentido. He visto y tengo también casos, por ejemplo, casos de violencia intrafamiliar. Una compañera desde la comunidad del sector rural pues acude, acerca a la justicia ordinaria, al juzgado. Existen doble o triple violencia en este sentido de que primero por ser mujer no hay una protocolo quizá diría en mi caso de decir cuando acude una mujer al juzgado, por ejemplo, decir a ver qué protocolos, qué seguir. Entonces muchas veces por el idioma mismo, desde ahí de entrada tienen falencia.
y luego pues no hay una canal de información, decirles, vea, mire, señora, esto tienes que hacer, y una vez está puesto denuncia, estos son los protocolos a seguir, no existe eso. Entonces muchas veces aquella mujer queda indefenso, está siendo vulnerada incluso, y por el idioma mismo, por ser mujer mismo, por la distancia. Entonces ahí realmente es penosa para nosotros, para nuestras compañeras mujeres. Cuando de pronto cae, justamente en mi caso, pues trato de apoyarles lo que es humana posible hasta desarrollo de la audiencia. Quisiéramos conversar quizás para no ingresar a la parte ya más judicial, pero hay compañeros varones, por el hecho mismo de ser machismo, no accede, no permite. Entonces allí pues nos toca ingresar por la vía legal ordinario. Eso son parte de experiencia que yo sabemos que también la justicia indígena es parte o es derechos colectivos también. Entonces como que la justicia ordinaria como que oculta a nuestro derecho consuetudinario en tal caso, estimada abogada. Considero desde la familia, desde las comunidades, en este caso deberíamos prevalecer la justicia indígena. Lastimosamente hay parejas que no acceden, en este caso no permite, quizás como dice, no quiero quedar mal ante mi familia, ante los comuneros. Claro. Es preferible, mejor acude directamente a la justicia ordinaria, donde allí pues como que mantiene ocultos los trámites que sigue, entonces no está pues visibilizados. Pero en justicia indígena, bueno, allá es a nivel de la participación de hombres y mujeres, o la familia, o los taitas, o mamas, o padrinos, o madrinas, ¿no? Pero ahí es como que la solución es en consenso. Pero hay familias que no acceden a eso, entonces un poco complicado. Sin embargo, desde perspectiva de los pueblos, en este caso de nosotros, deberíamos unirnos entre los compañeros indígenas y realizar bastantes charlas en las comunidades para que la justicia indígena pues sea en este caso efectivo en las comunidades. Algunos casos, por ejemplo, la vulneración de los derechos de las mujeres, ¿es tratable en la justicia indígena? ¿Es solucionable? ¿Se puede más o menos procesar en la justicia indígena, abogado? He tratado de conversar igual, por ejemplo, tema de los linderos. Es accesible, hay que saber perder y ganar también. Y la justicia indígena en este medio es demasiado viable. El diálogo mismo, uno no se puede permitir la vulneración del derecho. Por eso se determina también el tapunaco y el chimbapura. Entonces, ahí no hay violencia, o sea, no existe vulneración del derecho. Más bien existe un consenso, una participación, un acuerdo total. Y además, en justicia indígena es efectivo. No amerita mucho tiempo, no amerita pasar quizás gastos económicos, más bien es solucionable en un menor tiempo posible y que la compañera o la familia quede en perfecta satisfacción. Ahora, por decir algo, si una mujer es afectada en su derecho, por ejemplo, en un problema intrafamiliar, ¿esta situación si se puede arreglar con justicia indígena, abogado? Con justicia indígena es muy viable arreglar este tipo de inconvenientes que existen. Pero cuando alguien de los dos, principalmente de los maridos o de los esposos, cuando no permite, uno no se puede realizar este tipo de arreglo. Más bien existe como un capricho, decirles, bueno, yo les voy a realizar esta tal la cual actividad, y de esa manera no hay cómo. Pero cuando alguien de la familia, o ahí también intervienen los familias más cercanos, entonces se logran arreglar, pero no a su totalidad, y muchas veces algunas parejas no permiten eso. Quizás existen influencias de padrinos, de los hijos,
quizás la familia mismo o los familiares de los esposos. Entonces es bastante complicado de solucionar. Yo con esto, ¿qué quiero decirles? Para nosotros como profesionales en el área del derecho, conjuntamente con los cabildos, con las autoridades indígenas, es importante trabajar mucho. Últimamente existen las comunidades, bueno, tal vez a lo mejor desde mucho antes no conocían mucho estos derechos de defensa, pudo haber mantenido oculto, pero últimamente existen bastantes tipos de violencia, sea violencia física, psicológica, e inclusive violencia patrimonial y violencias de ese tipo de agresiones verbales. Entonces, pero muchas veces dice, pero vea, mire, solamente por haber insultado, ya eso no es violencia. ¿Dónde existen moretones? ¿Dónde existen quizás o sea, donde arrastran, no? Pues ¿dónde existen eso? Pruebas, ¿Dónde pruebas? ¿Dónde Ajá. existen? Pero no es que solamente cuando agride físicamente eso es una violencia, sino más bien violencia psicológica que permanente. Existen insultos, maltratos, mezquinos, entonces eso inclusive le mata a la persona. Entonces, por lo tanto, es necesario trabajar, así como hoy ha realizado desde la Defensoría del Pueblo, nosotros igual desde las comunidades es necesario trabajar a nivel de las parroquias, a nivel de las organizaciones que existen, a nivel de la organización provincial también que está. Entonces es importante seguir trabajando y manteniendo, porque no podemos permitir a estas alturas que nuestras compañeras mujeres sigan en esta vida de violencia. Los autores consideran que los conceptos que el derecho indígena es el conjunto de normas legales, no escritas ni codificadas. Estas son distintas del ordenamiento jurídico de un país determinado. Este derecho es adecuado para mantener un comportamiento y una buena convivencia social y pacífica con todos los miembros de un territorio determinado. Justicia indígena manacancho imashinami nishkakuna y uyashkashina, hasta wankarinkanmi allichik, yanapaj, pachtata rurak, sinapis justicia indígena, mana justicia campesina, imashinami wakinkuna, pachtachikuna justicia indígena ta ruankuna, manachasnachukan. Hasta wankarin allichik mikan. Shinami mashikuna, kaykutimpish justicia indígena mantarimashkanchik. Kikinkuna yukanchik wankashkamanta, achkatami upaychanchik, mincha kamachik. Mincha kamachik, yupaychanchik. Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador presentó Derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador. en el marco del proyecto de recopilación y difusión de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y tribales, según el convenio 169 de la OIT y la Constitución del Ecuador. Movimiento indígena por la dignidad. Con el auspicio del Grupo Mundial Talgao del Gobierno del Estado de Salzburgo, Australia.